Continuando con nuestro seminario, el día de hoy nos acompaña la doctora Jimena López Díaz con el tema incontinencia urinaria. Buenas tardes, soy la doctora Ana Jimena López Díaz, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia, y el día de hoy les voy a presentar la monografía titulada Incontinencia urinaria, diferenciales y abordaje, la cual fue coordinada por la doctora Judith Naranjo Sánchez, residente de tercer año de Ginecología y Obstetricia, y asesorada por la doctora Verónica Granados Martínez, médico adscrito al Servicio de Urología Ginecológica, y por el doctor Roberto Ignacio Montiel Mora, médico adscrito al Servicio de Tococirugía. Los objetivos durante esta sesión serán mencionar la definición y clasificación de la incontinencia urinaria, describir la epidemiología y los principales factores de riesgo asociados, comprender la etiopatogenia de cada tipo de incontinencia, especificar la relevancia del abordaje diagnóstico clínico inicial, destacar las pruebas complementarias de utilidad en el diagnóstico y mencionar las distintas estrategias terapéuticas de acuerdo a la patología. El contenido que vamos a abarcar será una breve introducción, la clasificación, epidemiología, factores de riesgo, etopatogenia, cuadro clínico, pruebas complementarias, un algoritmo diagnóstico, tratamiento y un algoritmo terapéutico. A manera de introducción, es fundamental saber que la incontinencia urinaria se define como cualquier tipo de pérdida involuntaria de orina. Ocurre tanto en hombres como en mujeres, siendo más común en mujeres con una proporción de 4:1. Esta prevalencia incrementa conforme aumenta la edad, llegando a afectar hasta el 50% de las mujeres durante la vida adulta. De estas pacientes, únicamente el 25 a 45% buscan atención médica, y de estas, menos de la mitad recibe un tratamiento, lo cual nos habla del impacto que puede ocasionar en la calidad de vida de las pacientes, presentando un deterioro físico, psicológico, social y laboral, así como una carga del cuidador en las pacientes geriátricas. De manera inicial, debemos reconocer los tipos de incontinencia urinaria, dentro de los cuales destacan dos principales: la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. La incontinencia de esfuerzo, como su nombre lo indica, es aquella que ocurre al realizar esfuerzo, ejercicio, al toser o estornudar. La incontinencia de urgencia es la que ocurre asociada a la necesidad inminente de miccionar, y de estas deriva la incontinencia urinaria mixta, que ocurre con un componente tanto de esfuerzo como de urgencia. Dentro de la incontinencia urinaria de urgencia debemos reconocer dos términos: la vejiga hiperactiva, que se refiere como tal a la sintomatología de urgencia urinaria acompañada de frecuencia inocturia, con o sin incontinencia urinaria de urgencia, en ausencia de infección del tracto urinario u otra patología evidente. El detrusor hiperactivo, por otra parte, se refiere a la observación urodinámica caracterizada por contracciones involuntarias del detrusor durante la fase de llenado. En relación a la epidemiología, se ha descrito una prevalencia mundial del 25 a 45%. En México va del 13.6 al 48%, incrementando conforme aumenta la edad, llegando a ser de hasta el 75% en adultas mayores. El tipo de incontinencia urinaria más frecuente es la de esfuerzo, representando el 50% de los casos. Esta presenta un pico en su prevalencia en la quinta década de la vida. La incontinencia de urgencia representa el 30% de los casos y la incontinencia mixta el 10%. Estas últimas presentan un incremento en la prevalencia a partir de la séptima década de la vida. En el instituto no disponemos de cifras epidemiológicas fidedignas que nos permitan plasmar el impacto de esta enfermedad. Sin embargo, en los últimos 10 años se han descrito 883 casos, de los cuales hasta 86% requirieron hospitalización en algún momento, lo cual nos habla del estadio avanzado en el cual las pacientes buscan atención médica. Además, nos enfrentamos ante una subclasificación de la enfermedad, ya que hasta el 91.6% de las incontinencias no pudieron ser clasificadas de manera adecuada. Dentro de las que sí fueron clasificadas, la más común fue la de esfuerzo. Vamos a hablar también de los factores de riesgo, que es fundamental reconocerlos en estas pacientes. Se han descrito múltiples factores asociados a los distintos tipos de incontinencia urinaria, dentro de los cuales vamos a destacar la edad, paridad, obesidad y la presencia de comorbilidades. En este estudio, en el cual se aplicó el cuestionario modular de incontinencia urinaria breve de la Consulta Internacional sobre Incontinencia a 8,000 mujeres mayores de 18 años con la finalidad de determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a la incontinencia urinaria.
Lo que se encontró fue que para la incontinencia urinaria de esfuerzo, el pico de incidencia es entre los 40 y 49 años, incrementando en esta edad 2.9 veces el riesgo de presentar incontinencia de esfuerzo. Para la incontinencia urinaria de urgencia, el riesgo es mayor a partir de los 80 años, incrementando 4.1 veces este riesgo. Lo mismo para la incontinencia urinaria mixta, que a partir de esta edad incrementa 2.9 veces el riesgo. La presencia de comorbilidades incrementa 50% el riesgo de presentar cualquier tipo de incontinencia urinaria. Específicamente, la diabetes incrementa el riesgo un 40% de presentar incontinencia de esfuerzo e incontinencia mixta. El presentar al menos una comorbilidad incrementa 30% el riesgo de presentar incontinencia urinaria de urgencia y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se asocia con 70% más riesgo de presentar incontinencia urinaria mixta. En relación a los partos vaginales, a partir de 2 partos incrementa el doble el riesgo de presentar incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, no se ve asociación con la incontinencia de urgencia ni con la mixta. El índice de masa corporal también se ve estrechamente relacionado. A partir de 25, incrementa 30% el riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo. Y a partir de 35, incrementa 50% el riesgo de incontinencia de urgencia y 2.7 veces el riesgo de incontinencia mixta. En este otro estudio se buscaron los factores obstétricos que puedan predecir la incontinencia urinaria. Se incluyeron 19 estudios y se realizó un seguimiento a corto y largo plazo tomando como punto de corte 18 meses. Lo que se observó fue que la cesárea o la resolución por vía cesárea representa un factor protector en el seguimiento a corto plazo, disminuyendo hasta 59% el riesgo de presentar incontinencia urinaria. Sin embargo, esta protección no se observa en el seguimiento a largo plazo. El parto vaginal asistido por forceps o vacuum incrementa 35% el riesgo de incontinencia urinaria en el seguimiento a corto plazo. El realizarse una episiotomía incrementa 26% este riesgo. El presentar desgarros perineales incrementa hasta 90% el riesgo y uno de los factores más asociados es el presentar incontinencia urinaria durante el embarazo. Este incrementa hasta 4.3 veces el riesgo en un seguimiento a corto plazo y hasta 7.3 veces el riesgo en un seguimiento a largo plazo. Otro de los factores asociados fue el estreñimiento, incrementando el 55% el riesgo de incontinencia urinaria. Otros factores que se han descrito principalmente en las pacientes jóvenes o nulíparas, en quienes no se realizan tantos estudios al no considerarse de manera inicial como una población de riesgo, son la histerectomía o cirugía pélvica, que incrementa 2.7 veces este riesgo. La constipación incrementa 1.4 veces el riesgo y el tabaquismo incrementa el doble el riesgo de incontinencia urinaria. Otros factores asociados es el prolapso de órganos pélvicos, las infecciones de vías urinarias recurrentes y el alcoholismo. Vamos a hablar también de la etiopatogenia, para lo cual es fundamental inicialmente conocer las estructuras anatómicas y los procesos fisiológicos relacionados con el proceso de micción. Vamos a iniciar hablando de la vejiga, la uretra y los esfínteres uretrales, los cuales juegan un papel protagonista en este proceso de micción, ya que actúan de manera conjunta, almacenando orina a baja presión y miccionando voluntariamente en el momento apropiado. Para realizar estas funciones requieren tanto de un soporte anatómico como de una función neurofisiológica íntegros. En relación al soporte anatómico, vemos que este está dado tanto por los músculos del piso pélvico como la fascia endopélvica. Dentro de los músculos del piso pélvico, principalmente el elevador del ano. Estas estructuras se suspenden del arco tendinoso y crean una hamaca que brinda soporte tanto a la vejiga como a la uretra y además, al realizar esfuerzos o al incrementar la presión intraabdominal, esta uretra se comprime en esta hamaca comprendida por la fascia endopélvica y los músculos del piso pélvico, con lo cual se evitan las pérdidas urinarias. Por otra parte, el proceso de micción está regulado por el núcleo pontino de la micción, a través del sistema nervioso simpático, parasimpático y somático. El sistema nervioso simpático, a través del nervio hipogástrico, inerva el trígono vesical y el esfínter uretral interno. El sistema nervioso parasimpático, a través del plexo pélvico, inerva el músculo detrusor. Y el sistema nervioso somático, a través del nervio pudendo, inerva el esfínter uretral externo. También debemos reconocer cuáles son los receptores que se expresan durante este proceso de micción.
tenemos los receptores colinérgicos que se expresan en el músculo detrusor y en el esfínter uretral externo, promoviendo la contracción de los mismos. Los beta-adrenérgicos se expresan también a nivel del músculo detrusor, promoviendo la relajación del mismo, y los alfa-adrenérgicos se expresan en el esfínter uretral interno, ocasionando la contracción de este músculo. De tal modo, podemos hablar ahora de las fases que componen este proceso de micción, la fase de llenado y la fase de vaciado. Por una parte, la fase de llenado está regulada por el sistema nervioso simpático. Hay una expresión de los receptores beta-adrenérgicos que permiten la relajación del músculo detrusor y con esto la distensión vesical que nos permite llegar a un llenado de 350 a máximo 500 mililitros de orina. De manera conjunta, hay una expresión de los receptores alfa-adrenérgicos a nivel del esfínter uretral interno que promueven el cierre de este músculo y mantienen la continencia. La fase de vaciado, por su parte, está regulada por el sistema nervioso parasimpático. Hay una expresión de los receptores muscarínicos M2 y M3 que promueven la contracción del músculo detrusor y aunado a la inhibición de los procesos regulados por el sistema simpático, hay una apertura uretral y permite la salida de orina. Una vez que comprendemos estos mecanismos y las estructuras asociadas, podemos hablar de la fisiopatología como tal de la enfermedad. En relación a la incontinencia urinaria de esfuerzo, existen dos mecanismos, la hipermovilidad uretral y la deficiencia intrínseca del esfínter uretral. La hipermovilidad uretral como tal se refiere a el debilitamiento de esta fascia endopélvica o de los músculos del piso pélvico que crean esta especie de hamaca. Al haber un compromiso de esta hamaca, lo que ocurre es que hay una hipermovilidad uretral con el incremento de la presión intraabdominal. Por lo tanto, la presión de la vejiga es mayor que la presión de la uretra y es por esto que ocurren las pérdidas urinarias. Este mecanismo se ve precipitado por factores como obesidad, tos crónica, estreñimiento, parto o menopausia. Por otra parte, la deficiencia intrínseca del esfínter uretral se refiere a la disminución de la presión máxima del cierre de este músculo. Por lo tanto, nuevamente la presión de la vejiga es mayor que la presión de este músculo y ocurren pérdidas asociadas al esfuerzo. Esto se ve precipitado por traumatismos pélvicos, múltiples cirugías ginecológicas, enfermedades neurológicas o atrofia muscular. Y finalmente, la incontinencia urinaria de urgencia también se ve ocasionada por distintos mecanismos. La hiperactividad del detrusor, que como mencionamos previamente, se define como las contracciones involuntarias de este músculo durante la fase de llenado. Puede ser de origen neurogénico en pacientes con lesiones de la columna, o esclerosis múltiple, bien de origen propiamente miogénico o en la mayoría de los casos de origen idiopático. También se puede deber a una mala adaptabilidad del detrusor, que se refiere a que no hay una adecuada distensión vesical durante la fase de llenado. Por lo tanto, a volúmenes urinarios menores se ocurren estas pérdidas. Esto se ve precipitado por radioterapia pélvica o el uso de sonda urinaria a largo plazo. La hipersensibilidad vesical hace alusión a la capa epitelial que recubre de manera interna la vejiga, denominada urotelio, el cual responde a estímulos térmicos, mecánicos y químicos, ocasionando una irritación vesical que promueve estas pérdidas urinarias. Y finalmente debemos reconocer el papel del hipoestrogenismo en esta fisiopatología de la incontinencia. La disminución de estrógenos ocasiona una disminución en la troficidad, en la vascularización, una disminución en la presión de cierre del esfínter uretral interno y una disminución de los receptores alfa-adrenérgicos. Otro de los puntos clave durante esta sesión es hablar del cuadro clínico. Esto hace referencia principalmente al abordaje diagnóstico inicial. Este abordaje diagnóstico clínico inicial incluye un interrogatorio y una exploración física. De manera conjunta, estos tienen un adecuado rendimiento diagnóstico, ya que el interrogatorio tiene una especificidad del 56%, pero una sensibilidad hasta el 92%, y la exploración física tiene una sensibilidad del 61%, pero una especificidad del 87%. Por lo tanto, de manera conjunta, nos dan este rendimiento diagnóstico ideal. Tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A. Dentro del interrogatorio debemos realizar una evaluación de la historia clínica y de la sintomatología. Dentro de la historia clínica debemos reconocer factores que puedan precipitar la incontinencia urinaria, como edad y estilo de vida,
antecedentes obstétricos, comorbilidades ginecológicas, uso de fármacos. Debemos identificar también las causas reversibles y las complicaciones. Dentro de los fármacos, vamos a mencionar de los más frecuentes los antagonistas alfa-adrenérgicos que disminuyen el tono del músculo lisouretral promoviendo las pérdidas por esfuerzo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, al ocasionar tos, promueven las pérdidas también por este incremento de la presión intraabdominal. Los anticolinérgicos pueden ocasionar una alteración en el vaciamiento, retención urinaria o bien deterioro cognitivo. Los bloqueadores de canales de calcio, por un mecanismo similar, también pueden precipitar la incontinencia urinaria. Los inhibidores de colinesterasa aumentan la contractilidad de la vejiga, promoviendo principalmente la incontinencia urinaria de urgencia. Otros fármacos también asociados pero de uso menos frecuente son los diuréticos, litio, analgésicos opioides, psicotrópicos, sedantes, hipnóticos, antihistamínicos H1 e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Asimismo, es fundamental identificar a las pacientes que cursan con un cuadro clínico que ocasiona la incontinencia urinaria y que puede ser reversible. Esto especialmente en las mujeres mayores de 65 años o que cursan con el síndrome geriátrico de fragilidad. Existe un acrónimo por sus siglas en inglés que es DIPERS, que se refiere a identificar a las pacientes que cursan con un cuadro clínico de delirium, infección, fármacos como los que acabamos de mencionar, morbilidad psicológica, exceso de líquidos, restricción de movilidad o impactación fecal. Y finalmente, dentro de la historia clínica, debemos también evaluar de manera exhaustiva para identificar a las pacientes que cursan con una complicación y que requieren una evaluación detallada, por lo tanto deben ser referidas al subespecialista. Estas pacientes son aquellas que cursan con una infección de vías urinarias recurrentes, piuria estéril, sonda urinaria a largo plazo, prolapso concurrente de órganos pélvicos, un volumen residual postmiccional alterado, dolor vesical, hematuria o fuga continua de orina, síntomas neurológicos, antecedente de neoplasia maligna uroginecológica, antecedente de radiación pélvica o cirugía urogenital. También las pacientes que tengan alguna anomalía del tracto urogenital. Además de la historia clínica, debemos evaluar de manera adecuada la sintomatología, investigando el inicio y duración de los síntomas, factores precipitantes, síntomas genitourinarios asociados e interferencia con la calidad de vida. Existen distintos cuestionarios que se han descrito que permiten evaluar esta sintomatología y además investigar si es más frecuente la pérdida urinaria al esfuerzo o asociado a la necesidad de urgencia para orientar nuestra sospecha diagnóstica. Vamos a hablar del cuestionario de 3 preguntas, el cual, como su nombre lo indica, consiste en 3 cuestionamientos que evalúan la sintomatología en los últimos 3 meses. Se interroga a la paciente acerca de si las pérdidas ocurren de manera más frecuente al realizar actividad física, ejercicio, al toser o estornudar, o bien con sensación urgente de orinar, pero sin llegar a tiempo al baño. En este estudio se determinó la correlación entre este cuestionario y la videourodinamia en el diagnóstico de los distintos tipos de incontinencia, encontrando que este cuestionario tiene un valor predictivo positivo de hasta 87% para detectar incontinencia urinaria de esfuerzo. Por lo tanto, nos habla que es una herramienta útil para detectar este tipo de incontinencia. Sin embargo, no tiene un buen rendimiento para detectar incontinencia urinaria de urgencia ni mixta. Sin embargo, al observar el elevado valor predictivo negativo que tiene en el caso de estos tipos de incontinencia, podemos pensar en descartarlos al realizar este cuestionario. Otra parte fundamental del abordaje diagnóstico es, evaluar la severidad de la sintomatología. Por lo tanto, disponemos de escalas de acuerdo a si se trata de una incontinencia de esfuerzo o de urgencia. Para la incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos la escala Sandvik, que consiste en 2 preguntas. La primera pregunta es ¿con qué frecuencia tiene pérdidas de orina? Se da un puntaje del 1 al 4, 1 si estas pérdidas ocurren menos de una vez al mes, 2 si ocurren algunas veces al mes, 3 si ocurren algunas veces a la semana y 4 si ocurren todos los días y o todas las noches. La pregunta B es ¿qué cantidad de orina se escapa en cada ocasión? 1 si son gotas o muy poca cantidad, 2 chorro pequeño o cantidad moderada y 3 chorro grande o cantidad abundante. Se calcula esta escala multiplicando el valor de la pregunta A por el valor de la pregunta B y a partir de 8, 9 se considera una incontinencia urinaria de esfuerzo severa y 12 muy severa.
Para la incontinencia de urgencia tenemos la escala Indebus, que describe el grado de urgencia y el impacto en la cotidianidad. Se habla de un Indebus de 0 cuando no hay percepción de urgencia, 1 cuando la percepción de urgencia es leve y tolerada fácilmente, 2 cuando esta percepción es moderada y ocasiona incomodidad y afecta a algunas de las actividades. 3 es severa y se refiere a que además de la incomodidad extrema, hay una detención abrupta de las actividades cotidianas. También es fundamental que en estas pacientes realicemos una exploración física adecuada, que incluye una evaluación antropométrica del peso, talla e IMC, una exploración neurológica, evaluando el estado funcional, el estado mental y la movilidad de la paciente, una exploración abdominal para identificar masas palpables, vejiga palpable y dolor, además de una exploración urogenital, que es la que vamos a describir a continuación, que consiste de distintas pruebas o distintas evaluaciones. Se van a evaluar los reflejos, tanto el bulbo cavernoso como observamos en la imagen, la sensibilidad perineal y el reflejo anal. Esto porque esta zona recibe inervación de las terminales nerviosas del plexo pélvico, por lo tanto nos puede ayudar a identificar una lesión nerviosa. Se evalúa también la contractilidad de los músculos del piso pélvico, para la cual existen distintas escalas. El índice de fuerza perineal se refiere al grado de movilidad que hay al introducir los dedos en la vagina y pedir a la paciente que realice esta contracción. Se habla de un grado 1 cuando los dedos hacen contacto con el pubis, grado 2 cuando se elevan pero no hacen contacto con el pubis y grado 3 cuando no se percibe fuerza muscular. También tenemos la escala de Gosling, que evalúa esta fuerza perineal a través de qué tanto tiempo puede mantener la contracción muscular la paciente. Hablamos de un grado 4 conservado cuando esta contracción se puede mantener por más de 10 segundos y de un grado alterado cuando se mantiene por menos de 2 segundos. Y finalmente tenemos la escala de Oxford, que evalúa la capacidad contráctil, siendo una capacidad contráctil conservada 5 de 5, que nos habla de una musculatura fuerte. Otra evaluación que debemos realizar en las pacientes que cursan con un prolapso de órganos pélvicos es el POP-Q. Se evalúa con una maniobra de Valsalva durante al menos 6 segundos en la posición que mejor se demuestra esta protrusión. Esto nos permite identificar a las pacientes que presentan esta complicación de manera concomitante. La prueba de la tos tiene un rendimiento diagnóstico de una especificidad de hasta 90% y una sensibilidad de hasta 83% para detectar incontinencia urinaria de esfuerzo. Se realiza con un volumen vesical lleno y tanto en bipestación como en decúbito supino. Se pide a la paciente que tose y se observa como tal la pérdida urinaria. La prueba del hisopo o el Q-tip consiste en colocar este hisopo con gel anestésico en la uretra y se evalúa la movilidad de esta tanto en reposo como al pedir a la paciente que tosa o con una maniobra de Valsalva, midiendo el ángulo de máxima deflexión, siendo este considerado normal cuando es menor de 30 grados y anormal cuando es mayor de 30 grados. Lo cual nos habla de una hipermovilidad uretral. Como observamos en este video, esto sería una hipermovilidad uretral. Al encontrar un ángulo de mayor de 30 grados, tiene una sensibilidad y especificidad del 53%. Y finalmente podemos realizar una especuloscopía para evaluar datos de atrofia vaginal o bien pérdidas extrauretrales de orina que nos puedan hablar de la presencia de una fístula. Como observamos en esta imagen, la mayoría de las asociaciones internacionales recomiendan realizar una historia clínica detallada con énfasis en la sintomatología y una exploración física que incluye una evaluación pélvica adecuada. Es fundamental saber que este abordaje diagnóstico que acabamos de resumir es el estándar de oro para la evaluación de las pacientes con incontinencia urinaria. Sin embargo, debemos conocer también las pruebas complementarias que nos pueden ser de utilidad para evaluar a estas pacientes. Por lo tanto, les voy a mencionar algunas pruebas clínicas, otras pruebas bioquímicas y algunos estudios de imagen que nos son de utilidad como auxiliares para el abordaje de esta patología. Iniciando con el diario miccional, esta es una prueba clínica que nos permite evaluar de manera objetiva la sintomatología de las pacientes. Como vemos en esta imagen, es el diario que se utiliza en la Clínica de Urología Ginecológica de nuestro instituto, en el cual se solicita que la paciente indique la hora a la que se despierta, la hora a la que se duerme,
el número de micciones que tiene durante el día y durante la noche, el número de accidentes, es decir, pérdidas involuntarias de orina, la causa del accidente si ocurre al realizar alguna actividad o asociado a la necesidad de urgencia, la cantidad y tipo de líquidos que consume y la cantidad de protectores que utiliza. Se solicita a la paciente que lo realice por 3 días, idealmente separados por una semana. Esta prueba tiene un nivel de evidencia y recomendación 2A. Tenemos también la prueba de la toalla o el pad testing. Esta es una evaluación cualitativa o cuantitativa que nos permite determinar la presencia o ausencia de incontinencia urinaria, pero no nos permite clasificarla. También nos puede ayudar a evaluar el grado de incontinencia y el principio para realizar esta prueba consiste en pesar las toallas antes y después de la prueba. La ganancia de peso en gramos nos habla de la pérdida de orina en mililitros. Esta tiene un nivel de evidencia y recomendación 4C y puede realizarse en una prueba de corto plazo y una prueba de largo plazo. La prueba de corto plazo se realiza durante 1 hora y se toma como punto de corte un aumento de peso de más de 1 gramo. Tiene una sensibilidad de hasta 83% y una especificidad de hasta 89% para detectar incontinencia urinaria. La prueba de largo plazo se realiza durante 24 horas y se toma como punto de corte un aumento de peso de más de 4 gramos. Sin embargo, no hay datos suficientes que recomienden de manera contundente realizar esta prueba. La que es recomendada por la Sociedad Internacional de Continencia es la prueba de corto plazo. Dentro de estas pruebas hay que resaltar que la única prueba que se realiza de manera rutinaria en todas las pacientes es el análisis de orina. Esto con la finalidad de descartar un proceso infeccioso que pudiera ocasionar o exacerbar la sintomatología. Inicialmente se realiza una tira reactiva o examen general de orina y únicamente en aquellos casos que se encuentran datos sugestivos de infección o que la paciente refiere sintomatología, se realiza un urocultivo con antibiograma. Y esto tiene un nivel de evidencia y recomendación 2B. La evaluación del volumen residual postmiccional se realiza midiendo como tal este volumen que queda en la vejiga dentro de los 10 minutos posteriores a la micción. Se puede realizar la evaluación a través de ultrasonido o mediante la colocación de una sonda. Esto evalúa la integridad del vaciamiento vesical y puede indicarnos una retención crónica de orina. La ACOG propone como punto de corte 150 mililitros. Menos de esta cantidad es como tal un volumen residual postmiccional normal y más de esta cantidad es una evaluación anormal. Por lo tanto, tendría que repetir la prueba y si persiste anormal, entonces deberíamos realizar idealmente una urodinamia. Esto tiene un nivel de evidencia y recomendación 2B. El ultrasonido del piso pélvico se ha demostrado que nos puede ayudar a evaluar la morfología, movimiento y función de distintas estructuras, como el elevador del ano, los órganos pélvicos, vejiga y cuello vesical, uretra y esfínter uretral. Tiene un nivel de evidencia 2B y se ha demostrado en distintos estudios que la evaluación ideal para el piso pélvico es la ecografía transperineal, ya que nos permite evaluar estructuras como la vejiga, el cuello vesical y la uretra sin interferencia por otras estructuras. Finalmente, para terminar con las pruebas complementarias, hablaremos de la urodinamia. Esta prueba es útil para comprender los mecanismos fisiológicos de la disfunción del tracto urinario inferior, pero hay que destacar que no se realiza de manera rutinaria en todas las pacientes con incontinencia urinaria, solo aquellas que cursan con un cuadro clínico complicado, como los que mencionamos previamente, o las pacientes que se someterán a cirugía, que tengan sospecha clínica de detrusor hiperactivo, antecedente de cirugía antiincontinencia, antecedente de cirugía de prolapso para compartimiento anterior, síntomas sugestivos de trastorno del vaciamiento o prolapso de órganos pélvicos estadios 3 y 4 del POPQ. De manera breve les hablaré de cada una de las evaluaciones de las que consta la urodinamia. La flujometría y la evaluación del volumen residual postmiccional evalúan la fase de vaciamiento. Esto a través de la tasa de flujo máximo y como tal en esta gráfica observamos una fase de vaciamiento normal. Cualquier gráfica distinta a esta nos hablará de un trastorno del vaciamiento. La perfilometría uretral, por otra parte, valora la resistencia uretral en reposo y durante el aumento de presión. Nos permite identificar una disminución de la presión máxima de cierre uretral, siendo auxiliar en la diferenciación de una incontinencia de esfuerzo por deficiencia intrínseca del esfínter uretral. La cistometría evalúa tanto sensibilidades como presiones a través de una sonda urinaria y rectal.
Como observamos en esta imagen, a través de una sonda rectal se evalúa la presión abdominal y a través de una sonda urinaria o vesical se evalúa la presión intravesical y de estas se calcula la presión del detrusor. Esto principalmente nos permite identificar alteraciones en la fase de llenado. Y finalmente, se realiza el estudio de flujo-presión, que evalúa también la fase de vaciamiento, estudiando la relación entre la presión del detrusor y el flujo urinario durante la fase miccional. Esto con la finalidad de evaluar la capacidad contráctil de este músculo y medir la resistencia uretral a la salida de orina. Los riesgos que debemos considerar posterior a la realización de este estudio es una disuria transitoria en el 47% de los casos, una infección del tracto urinario sintomática en el 28% de los casos, hematuria en el 14% de los casos y bacteriuria hasta en el 12%. ¿Qué nos dice la evidencia sobre la utilidad de la urodinamia? En esta revisión sistemática y metaanálisis se comparó la rentabilidad de la urodinamia contra una evaluación clínica antes de un tratamiento no quirúrgico o quirúrgico de la incontinencia urinaria. Los resultados primarios fue el éxito informado por el paciente y el éxito objetivo, definidos como cura o mejoría. Lo que se observó fue que para las pacientes que fueron sometidas a un tratamiento no quirúrgico, no hubo una diferencia estadísticamente significativa en aquellas que se realizó una urodinamia antes del tratamiento o en las que únicamente se realizó una evaluación clínica. Esto no se observó significativo ni en la mejoría o cura referida por el paciente ni en la que se evaluó de manera objetiva. Lo mismo se observó para el tratamiento quirúrgico, en el cual tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa ni en el éxito informado por el paciente ni en el éxito objetivo al realizar una urodinamia antes del tratamiento contra únicamente una evaluación clínica. Por lo tanto, es controversial esta utilidad y debemos de realizarlo únicamente en los pacientes que tienen una indicación. Para aterrizar esta información les presento este algoritmo diagnóstico, en el cual quiero destacar que en todas las pacientes que refieren pérdida involuntaria de orina hay que realizar una evaluación clínica completa que consiste, como ya mencionamos, en un adecuado interrogatorio y exploración física. En caso de que identifiquemos una paciente que curse con un cuadro clínico complicado, hay que referirla al subespecialista de manera inicial. Si encontramos una causa reversible, hay que brindar el tratamiento y revalorar a la paciente. Dentro de las pruebas complementarias, la única que se realiza de manera rutinaria es el análisis urinario. El resto de las pruebas se van a individualizar. Y en las pacientes que refieren incontinencia asociada al esfuerzo y que además tienen una prueba de la tos positiva, podemos sospechar de una incontinencia de esfuerzo. Las pacientes que refieren síntomas de urgencia, más frecuencia o nocturia y una prueba de la tos negativa, sospechamos de una incontinencia de urgencia. Y en las pacientes que refieren ambas sintomatologías y pueden o no tener prueba de la tos, sospechamos de una incontinencia mixta. Finalmente hablaremos del tratamiento, dentro del cual vamos a hablar primero del manejo de primera línea, tanto para la incontinencia de esfuerzo como la de urgencia, y posteriormente hablaremos de los manejos de segunda y tercera línea para la incontinencia de esfuerzo y de urgencia. Dentro del manejo de primera línea, tanto para incontinencia urinaria de esfuerzo como de urgencia o mixta, el tratamiento es la terapia conductual, que consiste en distintas estrategias que iremos describiendo. El control de líquidos es una de las estrategias que se aplica como parte de la terapia conductual y consiste en indicar a la paciente que disminuye el consumo de cafeína, bebidas carbonatadas, bebidas dietéticas y alcohol. Además, que realice una ingesta frecuente de pequeñas cantidades de líquido entre 120 a 150 mililitros por hora y que evite la ingesta excesiva de líquidos con un consumo máximo de 2 litros al día y que no ingiera bebidas 2 horas antes de dormir. Esto tiene un nivel de evidencia y recomendación 2B. El entrenamiento vesical se refiere a aumentar de manera sistemática el intervalo de tiempo entre micciones para recuperar la continencia. Se realizan micciones cronometradas cada 2 a 3 horas basadas en el reloj y no en la sensación de orinar. Esto es útil para disminuir los episodios de incontinencia urinaria de urgencia y tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A. La pérdida de peso es especialmente útil en las pacientes con sobrepeso u obesidad, ya que el exceso de peso aumenta la presión intravesical y abdominal y promueve la disfunción del piso pélvico. Esta intervención tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A. Otras de las intervenciones que se realizan como parte de la terapia conductual es evitar el estreñimiento, ya que se ha visto que el esfuerzo al defecar puede promover la disfunción del piso pélvico.
Además, suspender el tabaquismo también es útil, ya que la tos crónica asociada a este hábito aumenta la presión intraabdominal y promueve las pérdidas por esfuerzo. Estas intervenciones tienen un nivel de evidencia y recomendación 3C. En esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane, se evaluó la efectividad de los cambios en el estilo de vida comparados con ningún tratamiento, otros tratamientos conservadores o intervenciones farmacológicas. Lo que se observó fue que la pérdida de peso en las pacientes que tenían sobrepeso u obesidad se asoció con 40% más probabilidad de mejoría de los síntomas a los 6 meses. Este efecto se vio mantenido a los 18 meses con una P estadísticamente significativa. La optimización de líquidos mejoró síntomas urinarios específicos, pero incrementó otras molestias como cefalea, constipación o sed. Y el resto de las intervenciones, que son parte de la terapia conductual, no mostraron evidencia suficiente en su utilidad como parte de la terapia conductual. Sin embargo, al demostrarse que son factores que pueden predisponer a la incontinencia, también es fundamental aconsejar a la paciente que los realice. Otra intervención básica y fundamental dentro de la terapia conductual es el entrenamiento de los músculos del piso pélvico, que consiste en los ejercicios descritos por Arnold Kegel en 1948. Se ha demostrado que estos ejercicios mejoran la fuerza, resistencia, potencia y o relajación de los músculos del piso pélvico. Podemos recomendar contracciones mantenidas y lentas que estimulan las fibras aeróbicas tipo 1 y mejoran la fuerza en las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo, en quienes se indica que realicen 3 series al día de 10 contracciones mantenidas durante 10 segundos cada uno. Por otra parte, las contracciones rápidas e intensas potencian fibras anaeróbicas tipo 2 y disminuyen la urgencia. Por lo tanto, en las pacientes con este tipo de incontinencia, se recomienda realizar 5 a 8 contracciones rápidas de máxima intensidad. Tanto para el entrenamiento de los músculos del piso pélvico como para el resto de las intervenciones de la terapia conductual, se debe evaluar la respuesta a las mismas en 6 a 8 semanas. Y otro papel fundamental de estos ejercicios de la musculatura del piso pélvico es en las mujeres embarazadas. Se debe de ofrecer a las mujeres continentes e embarazadas entrenamiento del piso pélvico para prevenir incontinencia urinaria antes y después del parto. Esto tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A, y dentro de este rubro es fundamental mencionar las técnicas de asistencia en entrenamiento de los músculos del piso pélvico, que se realizan únicamente en aquellas pacientes que no reconocen de manera adecuada estos músculos. Existen 2 técnicas: la técnica de biofeedback o biorretroalimentación, que consiste en brindar estímulos ya sea auditivos o visuales a la paciente que no reconoce los músculos para entrenarla en el reconocimiento de estos músculos. Por otra parte, la electroestimulación como tal estimula a través de energía la fibra nerviosa o muscular para realizar esta contracción muscular. Estas técnicas tienen un nivel de evidencia y recomendación 2B. Ahora, ¿qué nos dice la evidencia sobre este entrenamiento de los músculos del piso pélvico? En esta revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó más de 1,800 mujeres en 31 ensayos clínicos, lo que nos indica es que este entrenamiento de los músculos del piso pélvico se asocia con 7.3 veces más probabilidad de cura en cualquier tipo de incontinencia y en incontinencia de esfuerzo. También presenta 1.3 veces más probabilidad de cura o mejoría para cualquier tipo de incontinencia y 5.3 veces más probabilidad de cura o mejoría para incontinencia de esfuerzo. También se asoció con menos fugas en 24 horas, tanto para cualquier tipo de incontinencia como para incontinencia de esfuerzo. Sin embargo, este efecto no se vio en los ensayos en los que solo se incluyeron pacientes con incontinencia de urgencia o mixta. Por lo tanto, tiene principalmente un papel para la incontinencia urinaria de esfuerzo. En relación a la intervención que mencionábamos durante el embarazo, en este estudio que evaluó la efectividad del entrenamiento de los músculos del piso pélvico en la prevención o tratamiento de las mujeres embarazadas o posparto, lo que nos demuestra es que estos ejercicios del piso pélvico tienen un papel principalmente en la prevención de la incontinencia urinaria. En el segundo trimestre disminuye un 62% el riesgo de incontinencia urinaria. En 3 a 6 meses posparto disminuye 29% este riesgo. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre que a 6 a 12 meses se permanezca esta prevención.
Tampoco se vio evidencia contundente o significativa que respalde el uso de este entrenamiento de los músculos del piso pélvico como una intervención terapéutica. Y finalmente, dentro de este manejo de primera línea que comparten ambos tipos de incontinencia, es fundamental mencionar los estrógenos locales. Estos estrógenos se utilizan a dosis bajas y están aprobados por la FDA para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia. En la evidencia se ha demostrado que hay una mejoría modesta en la incontinencia en mujeres posmenopáusicas o con hipoestrogenismo en comparación con placebo. Se pueden utilizar tanto estradiol como estrógenos conjugados a dosis bajas, pero se utiliza una terapia de inducción a dosis un poco más elevadas durante 1 a 2 semanas. El costo aproximado de los estrógenos conjugados locales es de 700 a 800 pesos. Ahora, tienen un nivel de evidencia y recomendación 2C. Y bueno, ahora hablaremos del manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo, el cual dividimos en quirúrgico y conservador. Dentro del manejo quirúrgico, debemos saber que este es un manejo de segunda línea y solamente se considera de manera inicial en las pacientes con incontinencia de esfuerzo severa. Se han descrito principalmente 2 técnicas, cintas mediouretrales y colposuspensión de Borch, las cuales tienen un nivel de evidencia y recomendación 1A. Las cintas mediouretrales han demostrado una tasa de cura de más del 80% y existen 2 principales técnicas, la TBT o retropúbica y la TOT o transobturatriz, que reciben su nombre por el sitio por donde se coloca el material. Y se utiliza una u otra técnica de manera individualizada. La TBT o retropúbica se prefiere en pacientes que tienen una incontinencia de esfuerzo secundaria a una deficiencia intrínseca del esfínter, en pacientes que tienen recidiva después de una primera cinta o en mujeres jóvenes deportistas. Las desventajas de esta técnica es que se asocia con más disuria y más complicaciones intraoperatorias como lesión vesical, hematoma o incontinencia urinaria de urgencia de novo. La TOT o transobturatriz se prefiere en las pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo pura y típica, en pacientes con obesidad o en pacientes con incontinencia mixta. Las desventajas es que puede haber un dolor a nivel de muslos que, si persiste, se puede ver relacionado a una lesión del nervio obturador. La colposuspensión de Borch es una técnica que se describió incluso antes de las cintas mediouretrales y se puede utilizar en caso de fallo a colocación de cinta transuretral con una tasa de éxito a 1 año del 90% y a 10 años del 70%. Al comparar estas técnicas, en esta revisión sistemática y metaanálisis, se observó que las cintas mediouretrales se asocian con 41% más probabilidad de tasa de cura general. Por otra parte, al comparar las técnicas TBT versus TOT, se observó que la TBT se asocia con más tasa de cura subjetiva y objetiva, pero también se asocia con más complicaciones como perforación intraoperatoria de vejiga o vagina, mayor hematoma pélvico o mayores infecciones del tracto urinario. Y finalmente, dentro del manejo conservador, debemos saber que este es limitado debido a que no hay evidencia que nos recomiende su uso de manera rutinaria. Los pesarios son estructuras que a través de una obstrucción tienen como objetivo evitar estas pérdidas urinarias. Hay pesarios tanto intravaginales, intrauretrales y extrauretrales, pero su uso no está validado para usarlos de manera rutinaria. Por otra parte, los agentes de carga consisten en la inyección de distintos materiales en la submucosa para mejorar esta coaptación uretral. Sin embargo, su efecto es transitorio, por lo tanto su uso también es limitado. Y finalmente, existe un fármaco que es un inhibidor de la recaptura de serotonina y noradrenalina, que es la duloxetina, que está aprobado por la Unión Europea, pero no por la FDA para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo. Para la incontinencia urinaria de urgencia, vamos a dividir el tratamiento como farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico es el manejo de segunda línea y se describen principalmente 3 grupos de fármacos: los anticolinérgicos, agonista beta-3 adrenérgicos y la toxina botulínica. Los anticolinérgicos actúan bloqueando como tal los receptores muscarínicos M2 y M3 que están a nivel del músculo detrusor. Con esto inhiben la contracción muscular y se asocian con un control de los síntomas en 49% de las pacientes, pero tienen la limitante de un mal apego al tratamiento por los efectos adversos, siendo menor al 36% a 1 año. Se han descrito fármacos selectivos y no selectivos. Dentro de los no selectivos destaca la oxibutinina o tolterodina, y dentro de los selectivos a M3 destaca la solifenacina
y darifenacina, dentro de los más utilizados. Los efectos adversos asociados a estos fármacos es boca seca, visión borrosa, estreñimiento o alteraciones cognitivas. Los costos aproximados de esta terapéutica para los fármacos no selectivos es entre los 400 a 500 pesos y para los selectivos entre 500 a 700 pesos. Las contraindicaciones absolutas son glaucoma de ángulo cerrado, arritmias cardíacas preexistentes y demencia. Estos fármacos tienen un nivel de evidencia y recomendación 1A en el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia. En esta revisión sistemática y metaanálisis se resume la evidencia sobre la reducción en las micciones y en las pérdidas urinarias en pacientes con vejiga hiperactiva no neurogénica en tratamiento con anticolinérgicos. Lo que podemos observar es que todos los anticolinérgicos fueron superiores a placebo. Sin embargo, el efecto en el que mostraron mayor significancia fue como tal en el número de micciones, no en las pérdidas asociadas a incontinencia. Además, no se observó que un fármaco sea superior a otro, únicamente se vio que las presentaciones de liberación prolongada son más eficaces que las de liberación inmediata para disminuir los episodios de incontinencia urinaria de urgencia. Sin embargo, se concluye durante este estudio que hay poca mejoría de la sintomatología y raramente se resuelve por completo, y que no hay un fármaco que sea claramente superior a otro, por lo tanto, pues siguen siendo manejo de segunda línea. El agonista beta-3 adrenérgico que tenemos en el mercado para el manejo de incontinencia de urgencia es el mirabegrón. Este actúa bloqueando los receptores beta-adrenérgicos a nivel del músculo detrusor, promoviendo la relajación muscular. Tienen una tasa de control de los síntomas de hasta casi el 50% a los 12 meses, lo cual es similar a los anticolinérgicos como acabamos de mencionar. Tiene la gran ventaja de que ocasiona menos efectos adversos, pero la desventaja de un elevado costo que sobrepasa los 2,000 pesos. Sin embargo, tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A. En este estudio se evaluó la eficacia y tolerabilidad de este medicamento versus monoterapias antimuscarínicas y terapias combinadas. Se observó que solifenacina más mirabegrón fue la terapia más eficaz o la que ocasionó más diferencia en el número de micciones en 24 horas y también en el número de episodios de incontinencia urinaria de urgencia en 24 horas. Por lo tanto, se concluye que mirabegrón 50 miligramos tuvo una eficacia global comparable a la mayoría de los tratamientos anticolinérgicos, pero cuando se asocia con solifenacina es el manejo más eficaz para disminuir este tipo de incontinencia. Y finalmente, dentro del tratamiento farmacológico, tenemos la toxina botulínica. Esta actúa bloqueando la liberación presináptica de acetilcolina, lo cual disminuye la activación del receptor muscarínico. Se inyecta en la vejiga a través de un cistoscopio y es eficaz en aproximadamente 65% de las pacientes durante 6 a 12 meses. Se asocia con riesgos como retención urinaria hasta en el 10% de los casos o una infección del tracto urinario hasta en el 35% de los casos. Tiene un nivel de evidencia y recomendación 1A y se ha visto en distintos estudios que al comparar la eficacia de toxina botulínica, mirabegrón y anticolinérgicos a 12 semanas, las pacientes que reciben toxina botulínica tienen las mayores reducciones en episodios de incontinencia urinaria de urgencia y frecuencia de las micciones, así como las probabilidades más altas de lograr disminuciones del 100% de la sintomatología y más del 50% de episodios de incontinencia urinaria durante el día. El manejo de tercera línea para la incontinencia urinaria de urgencia es la terapia de estimulación, la cual tiene como objetivo estimular la inervación y alterar la actividad nerviosa, mejorando el tono y sensibilidad de los músculos del piso pélvico y ocasionando una reducción de la contracción del músculo detrusor. Se puede brindar a través de electrodos internos o a través de electrodos externos y se han descrito principalmente 3 técnicas: la electroestimulación intravaginal, la electroestimulación percutánea del nervio tibial y la neuromodulación sacra. Todas estas son terapias de electroestimulación inhibitorias. Finalmente, para resumir y integrar toda esta información, les presento este algoritmo terapéutico, en el cual vemos que independientemente de la incontinencia que sospechemos, el manejo de primera línea es la terapia conductual
y podemos individualizar el uso de estrógenos locales si se trata de una paciente con síndrome genitourinario de la menopausia o hipoestrogenismo. Se evalúa la mejoría en 6 a 8 semanas. Si no hay mejoría, se refiere al subespecialista para proceder a manejos de segunda y tercera línea, como manejo quirúrgico para la incontinencia de esfuerzo, manejo farmacológico para la incontinencia de urgencia o electroestimulación como tercera línea, y para la incontinencia mixta se trata el síntoma predominante. Quisiera cerrar esta ponencia hablando o destacando que esta es una enfermedad con elevada prevalencia en mujeres y que conlleva una alta morbilidad e impacto en la calidad de vida. Por lo tanto, es fundamental que debamos realizar una evaluación clínica completa que nos oriente de manera inicial al diagnóstico. Identificar también a las pacientes que cursan con alguna complicación que se benefician de ser referidas inicialmente al subespecialista. Debemos individualizar las pruebas complementarias en el contexto de cada paciente y también, fundamental, iniciar el manejo de primera línea con terapia conductual en todas las pacientes que sospechemos incontinencia urinaria independientemente de la clasificación. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema.